Buenas noches, estimado participante. Vamos a dar inicio a la última sesión del módulo 3 del programa gerencial. Si Dios quiere, con la actividad de esta noche estamos terminando el programa, que ha sido bastante extenso, bien nutritivo, y vamos a seguir trabajando con el tema de la evaluación de riesgo que ayer comenzó el profesor Petrasco y que está en el uso de la palabra. Adelante, profesor. Muy buenas noches. Vamos a continuar el tema que vimos anoche. Vamos a ir un poco rápido porque el material para esta noche es un poco extenso. Les voy a pedir, por favor, si yo voy muy rápido, no tengan duda de levantar la mano, mandarle un mensaje al profesor Mena y él me detiene inmediatamente. Yo estoy pendiente de la cámara y de los micrófonos, ¿ok? Pero entonces vamos a dar comienzo al tema de hoy. Ya ustedes me conocen, José Petrasco. El objetivo, ya estamos en la parte de la gestión de los riesgos derivados de las operaciones en divisas. El día de ayer comenzamos lo que fue la primera parte de la gestión de riesgo, evaluación y gestión de riesgo. Estuvimos viendo los tres modelos, el modelo COSO de control interno, el gestión de riesgo empresarial. Hablamos sobre la ISO 31000, la diferencia y la característica de estos tres modelos, los elementos relevantes que tenemos que tener en consideración para comenzar una eficiente gestión de riesgo. Y habíamos arrancado, o debemos arrancar y tener en consideración, que todo marco del control interno, para poder hablar de riesgo, tenemos que entender primero cuáles son los objetivos de la entidad. Objetivos que van a través, que son operativos de información y cumplimiento, ¿ok? De acuerdo al marco de control interno COSO. Y habíamos dicho que en este apartado del cumplimiento se enmarca, y todo lo que estamos hablando de operaciones en divisas, específicamente los temas de facturación, contabilidad, etcétera, con divisas, y también dejamos una parte para culminar estos objetivos de cumplimiento con lo que hemos venido a llamar el personal de cumplimiento o el personal de controles. Y más adelante vamos a estar viendo este tema con que terminamos la clase anterior. Y para hoy entonces tenemos 4 temas primordiales. Uno, vamos a arrancar con lo que es la evaluación de riesgo y la relación que hay entre el riesgo inherente, que es el riesgo país, y la rentabilidad esperada. El apetito al riesgo, que ya el profesor Alexis lo explicó de una manera teórica, vamos a estar viendo su importancia práctica. Vamos entonces a entrar a lo que es la actividad de controles, los controles, que es el tipo de respuesta que nosotros le vamos a dar a los riesgos, la diferencia entre controles manuales y automáticos, preventivos, detectivos y correctivos, otros tipos de controles. Vamos a entrar a entender el diseño de una gestión de riesgo, cómo debería partir, teniendo en consideración el modelo de negocio y la estrategia. Y por último, vamos a terminar entonces cómo debería ser o cómo se hace una selección adecuada para el diseño y selección de actividades de control, tomando en consideración, por ejemplo, controles automáticos y ERP, y por último, auxiliares contables. Ayer habíamos dicho, vamos a hacer un repaso muy rápido y somero de las láminas que habíamos visto el día de ayer. Habíamos hablado de que la gestión de riesgo en esencia tiene que ver con toma de decisiones, y en este cuadro de cuatro opciones, habíamos dicho, en base a los resultados y en base a la probabilidad, cuál es el tipo de decisión que tenemos que estar tomando. Entonces, habíamos dicho que ante una probabilidad desconocida y un resultado no conocido, lo adecuado es no hacer nada. En un resultado no conocido y una probabilidad conocida, vamos a trabajar bajo condiciones de incertidumbre, y bajo unos resultados conocidos y probabilidad conocida, entonces efectivamente allí estamos hablando de unas condiciones de riesgo. Allí entonces en donde se marca el riesgo, ¿ok? En donde la gestión de riesgo se marca precisamente en este cuadrante. Habíamos hablado que en un marco de 9 grados, de 9 tipos de grados, habíamos dicho entonces que teníamos 5 tipos de decisiones en función
de cuál es la coordenada en donde están los riesgos que nosotros pretendemos mitigar, y dependiendo del cuadrante, nosotros la decisión que vamos a tomar, que es marcada en el riesgo, porque conocemos la probabilidad y conocemos el resultado, entonces va a ser de distintos tipos. Y acá están los 5 tipos de respuesta. Comenzando con el más alto, con impacto y probabilidad alta, en donde es un riesgo no aceptable y decimos tomar una acción inmediata. Después pasamos a establecer planes de contingencia en base a costo-beneficio, que esa es la palabra que vamos a estar evaluando más adelante cuando veamos lo que es el establecimiento de controles, ¿verdad? Nosotros debemos tener siempre en mente, si estamos estableciendo un control, esa relación de costo-beneficio. Lo que es entonces también una contingencia en cuanto a revisar regularmente la condición actual, y por último no hacer nada. ¿Ok? Entonces, dependiendo de en dónde se encuentra el riesgo, acá ya entonces estamos visualizando el tipo de estrategia y el tipo de controles o el tipo de respuesta al riesgo que le vamos a estar dando. También habíamos dicho que también antes de empezar a grabar, que la forma de poder gestionar el riesgo también va a partir del tipo de pensador, la forma de pensar. Y decíamos entonces que las personas que son capaces de tener un pensamiento integrador tienen la capacidad de generar creativamente soluciones en base a ideas opuestas. ¿Ok? Entonces, la idea es tener nuestro pensamiento abierto, tener la creatividad, hacer ejercicios de imaginación para poder generar estrategias adecuadas a los riesgos que aceptamos y pretendemos mitigar. Y esta fue la lámina con que culminamos el día de ayer en el apartado de objetivos de cumplimiento. Habíamos dicho que existe un conjunto de profesionales que trabajan dentro de esta área, pero que tienen funciones distintas. Y vamos a hacer un repaso muy rápido. El primero es el Compliance Officer. En Venezuela estamos muy atrasados en este aspecto. En la mañana del día de hoy, en la maestría de auditoría forense, varios de las participantes mencionábamos cómo en Venezuela no está definido a nivel de la ley, está definido a nivel de providencias o decisiones de, por ejemplo, la Superintendencia de Valores, SUNAVAL, la Superintendencia de Criptoactivos, un oficial de cumplimiento. ¿Qué es un oficial de cumplimiento? Bueno, es la persona con delegación de autoridad de un ente regulador, en este caso, como les digo, SUNAVAL, SUNACRIP, y tiene que velar entonces porque el mantenimiento del sistema de control interno, que es lo que venimos hablando, o sea, usted no puede establecer un sistema de gestión de riesgo si previamente ya no tiene en funcionamiento un marco de control interno coherente en funcionamiento e integrado. ¿Ok? Creo que quede bien claro esto, o sea, es iluso y se pueden generar pérdidas sustanciales de recursos si no se pasa primero por tener un control interno adecuado a las funciones y el nivel de la organización para después pasar a niveles de gestión de riesgo. Durante un tiempo, lo que fue el control interno, hasta se diseñaron departamentos de control interno, a diferencia de, como veremos más adelante, lo que es auditoría interna, personal especializado en el diseño de manuales, en las pruebas de controles, las auditorías de controles, auditorías de procesos. Y este personal entonces, el objetivo es mantener actualizado todo el ambiente de control integrado, ¿verdad? Que este sistema se comunique, que este sistema se alimente, se retroalimente. Y entonces, es un sistema como de mantenimiento del control interno, ¿ok? Pero son personas. Entendemos entonces que no es que las personas llevan el control interno, sino que se le dio ese título porque su principal función es estar pendiente de las acciones, porque el control interno no son los manuales, sino son las acciones de las personas. También es un error muchas personas que consideran que el control interno son los manuales o son los documentos, los procedimientos. No, son las acciones de las personas en función de esos manuales y de esos procedimientos. Otro
tipo de profesional que tiene que ver en esto es el auditor externo. Y aquí empezamos a entrar dentro de los auditores. Los auditores son personas de lo que se llama la tercera línea de defensa, la segunda y la tercera línea de defensa. Por ejemplo, el caso del auditor externo encargado de emitir una opinión sobre los estados financieros evaluados, es un conjunto. Esencialmente, entonces, estamos hablando de dar fe pública de estados financieros. Esa es la función principal y primordial del auditor externo y es una pieza fundamental dentro de lo que es el sistema del sistema financiero, del sistema de valores, de la bolsa de valores, de lo que es las inversiones financieras. Está también el auditor interno, que ya no es un personal externo a la organización, sino que está dentro de la organización y está más dedicado a las operaciones rutinarias, a los procesos, y existe una organización que se encarga de emitir normas y procedimientos para ellos, que es el Instituto de Auditores Internos, que es una organización internacional con sede en Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, yo durante muchos años fui auditor interno. Dentro de la auditoría interna hay un tipo de auditor interno también, que son los auditores internos ISO, que pueden ser internos o pueden ser también externos, pero su función principal, al igual que el control interno, es dar certificación de que los sistemas funcionen de acuerdo a cómo fueron diseñados, y también en el caso de las certificaciones puede darle fe a terceros de que la organización, por ejemplo, demuestra su compromiso con la calidad, en el caso de la norma ISO 9001. Y por último está un término también que, como le he dicho, como estoy en la maestría de auditoría forense en la Universidad de Margarita, el auditor de fraude puede o no puede ser un auditor interno, pero especializado en actividades de demostrar o evaluar y demostrar qué acciones fueron las que en donde falló el control interno para, por ejemplo, determinar el impacto o para ofrecer la evidencia y las pruebas ante autoridades competentes con el fin de establecer un juicio y determinar las responsabilidades penales. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? La importancia del control interno para estos, y esto es un ejemplo, para estos 6 profesionales, si se dan cuenta, todos tienen que ver con el control interno. Todos ellos están relacionados de una u otra manera con el control interno y pueden intervenir todos o en un momento determinado, o pueden intervenir de manera unos primero, otros después, pero lo que quiero decir es que a mayor magnitud, mientras mayor sea el tamaño de la organización, mayor debe ser el control y mayor es la posibilidad de que estén todos estos, se estén dando todas estas funciones a la vez, ¿sí? Entonces, esta fue la lámina de anoche. Hasta acá fue el trabajo que hicimos ayer. Entonces, ya arrancamos a partir de hoy el tema que tenemos previsto para el día de hoy. Y antes, profesor, creo que va un micrófono abierto. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, yo lo tengo cerrado. Lo que pasa es que tengo ahora dificultades y nada más te estoy viendo a ti. No he querido interrumpir. Nada más te estoy viendo a ti y no estoy viendo al resto de los participantes. Entonces, no he querido tocar nada, no se nos vaya a caer este negocio. La señal y la grabación. Sí. Bueno, pero fíjate que no. No llegamos. No, es que aquí me está escribiendo Rafael de que tiene problemas de servicio eléctrico. Qué bueno. Y de Yalín también, así que qué raro que aquí, Bueno. que no te hice el comentario, aquí en la urbanización, nos racionaron una hora, entre las 4 y las 5 de la tarde, se nos fue una hora la luz acá. No, acá se sintió el bajón eléctrico. Bueno. Muy bien, entonces déjame ver si logro, déjame un segundo, a ver si logro ver, no ve, ahora sí estoy viendo que está conectado Fernando, Lolimar, mira, Emily también, buenas noches, Emily. Mariela.
Buenas noches, profe. Ajá, me disculpa que no lo había saludado. Lo que pasa es que hoy he estado aquí como medio enredado, pero ahora sí los puedo ver. Puede continuar, no hay problema. Y ahora sí los tengo todos listos. Ok. Entonces, fíjense, antes de comenzar, vamos a hacer una breve disertación con la información que ya el profesor Mena le ha dado. Y vamos a empezar entonces a preguntarnos cuál es la relación entre el riesgo inherente, si no es un término, ahorita se lo explico, el riesgo inherente, el riesgo país y la rentabilidad esperada. Fíjense, el riesgo inherente es el riesgo de una actividad. O sea, si usted va a asumir una actividad, tiene que asumir el riesgo de ejecutar esa actividad. Como anécdota, yo en un momento tuve que hacer un trabajo en Monterrey, en la Ciudad de México, y la actividad que yo tenía que realizar, pues me daba un poco de, no de tanto miedo, sino de aprensión. O sea, me tenía un poquito preocupado, ¿no? El director de auditoría de ese momento de defensa, en una oficina que estábamos, un grupo grande de auditores, me dice: Petra, ¿cuál es el riesgo de que tú trabajes en defensa? Digo, son muchos, pero sí, güey, pero ¿cuál es el riesgo inherente de que trabajes en defensa? Bueno, que me despidan. Ajá, muy bien, eres muy inteligente. El riesgo inherente de que tú tengas un empleo es que lo pierdas. Y yo te voy a decir, güey, o te despide la persona o te despido yo. Y yo, ok, ya me quedó claro. Entonces, cuando tú para ti tienes claro el riesgo inherente de ejecutar una actividad, es sencillo. Entonces, por ejemplo, si tu actividad es de venta, tú, si estás en el sector terciario, tienes que tener claro de que tu riesgo inherente es cuál es, no vender. Ya está. O sea, ese es el primer riesgo. O sea, como que dice el elefante en la tienda, en la tienda. O sea, ese es el riesgo inherente. Y por ejemplo, en el caso de Venezuela, el riesgo inherente es el riesgo país. O sea, estamos acá en Venezuela. Por más actividades de mitigación que usted pueda realizar, usted está en Venezuela, usted no está en Colombia, usted no está en Perú, usted no está en Ecuador. Entonces, a veces nosotros en esta vorágine de acciones se nos pierde de vista que todos los venezolanos estamos inmersos en el mismo tipo de riesgo porque todos estamos en Venezuela. Entonces, todos tenemos que entender que a partir, en cierto punto, todos nos equiparamos, porque estamos hablando del riesgo país. No hay forma de que nosotros evitemos el riesgo país. Y después entonces entramos al riesgo del sector. Y dentro del riesgo del sector, vamos a entrar de cuál es la posición de esa organización en ese sector. Si es una organización líder, si es una organización que puede imponer precios o tiene que aceptar los precios. Y dependiendo entonces de todas esas variables, se va a hacer más o menos el riesgo inherente de la organización. Dicho esto, vamos a hablar entonces de lo que es la rentabilidad esperada. ¿Por qué? Y esta es la siguiente lámina que tenemos acá. ¿Por qué nosotros decimos por qué son tan altos los niveles de rentabilidad esperados por los comerciantes venezolanos? Esto, como habíamos hablado previo a empezar a grabar, Fernando, le decíamos a Fernando de que él, la edad que él tiene, pues él no conoció otra cosa. Él no conoció lo que es el crédito hipotecario, crédito para adquirir vehículos. Y en esta etapa, como le decía el profesor, o sea, de lo que está, tiene ya más de 20 años, fue muy fuerte ese ataque en cuanto a la rentabilidad del comerciante venezolano, de que espera ganar mucho y se nos olvida de que el comerciante intrínsecamente, o sea, por su misma condición de, de la personalidad que tiene el comerciante, él estos temas no lo maneja teóricamente o académicamente, él los maneja por su naturaleza, porque está inmerso. Pero lo que está detrás de eso es por qué el nivel de rentabilidad esperado es tan alto. Porque el nivel de riesgo es muy alto. Por ejemplo, lo que veíamos el día de ayer, el que una administración tributaria emita
una providencia al final del viernes en la tarde, es parte de eso, o sea, es un riesgo, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a entender entonces lo que es la relación entre la rentabilidad esperada, lo que espera un inversionista que le retorne el capital invertido, lo que es el riesgo inherente, lo que es el riesgo país. Una persona no va a invertir nunca si su rentabilidad esperada no es superior al riesgo que está asumiendo. Quiero que quede claro esto. O sea, eso es teoría pura. Una persona no invierte para no obtener un rendimiento. Y el rendimiento está asociado al riesgo que está asumiendo. Entonces, ya con ese marco referencial teórico, empezamos nosotros entonces a montarnos, a ver lo que es la gestión de riesgo. Profesor, ¿va a decir algo? Sí, ¿por qué no le haces el comentario con relación a la normativa, que no me recuerdo cómo se llama, creo que de la SUNDE, lo referente al 30% de obtención de beneficios, porque esa no es la rentabilidad que esperan los comerciantes. ¿Hay algún comentario Correcto, por allí? gracias, profesor. Justamente dentro de nuestro programa de trabajo en cuanto a los riesgos, decíamos que el principal riesgo que se encuentra en este momento al establecimiento de los precios en moneda extranjera es que la SUNDE no acepta que usted tenga una estructura de costos en moneda extranjera. Y lo otro, fíjese tú, menos mal que el profesor está acá, y eso es lo bueno de estos cursos a cuatro manos, porque la otra persona nos puede recordar. Según la SUNDE, el límite máximo de rentabilidad es 30%. Entonces dice, bueno, pero ¿de dónde sacaron ese número? ¿En base a qué? Y eso, con toda la propiedad del caso, lo tengo que decir, es un exabrupto económico, porque la realidad es que el 30% es una imposición sin base económica alguna. ¿Por qué? Porque, porque va a depender del sector, va a depender si es una empresa líder, va a depender si es un pequeño comerciante, si es una persona que está comenzando en el negocio, no tiene el capital necesario. Entonces, la SUNDE, que es uno de los riesgos que también tenemos en Venezuela, está activa. Lo que no está haciendo es las fiscalizaciones masivas que en antaño ejercía. Entonces, acá estamos poniendo en contexto de comprender cómo todos estos valores se interrelacionan. Entonces, la rentabilidad, de acuerdo a la SUNDE, no puede ser superior al 30%. Entonces, quiere decir que el riesgo relacionado, ellos lo estiman de que el riesgo acá no es superior a un 30%. ¿Sí me explico? Esto se relaciona igual con la matriz que el profesor le planteó, en donde se veían unos porcentajes, ¿verdad? De impacto por probabilidad. El profesor, si lo tiene a mano, seguramente ahorita no nos va a permitir para volverlo a presentar. Él lo presentó en porcentajes, ¿sí? Este porcentaje, cuando se hace académicamente, con todos los valores necesarios, con todo el rigor requerido, es un porcentaje. O sea, ¿cuánto es el porcentaje de ese riesgo? Es decir, si usted invierte un capital, el porcentaje de pérdida es ese monto, es ese porcentaje, perdón. Entonces, siendo el valor más alto, 100%, o sea, discúlpame que me ponga así, o sea, si tenemos acá la probabilidad y acá el impacto, el valor más alto es este, el nivel de riesgo ese es el 100%. O sea, usted va a perder si ese riesgo se materializa al 100%. ¿Ok? Y vamos entonces también al concepto que utilizaba el profesor Mena. Dice, el apetito al riesgo del inversor debe ser superior al nivel de riesgo país. Y esto lo pregunto. ¿Hasta qué nivel de riesgo es capaz de asumir un inversor? Los escucho. ¿Usted qué opina, profesor Mena, de esta pregunta que hago yo? Wow, lo que pasa, mi estimado profesor, es que no sé si usted tiene ya la medición del riesgo país y 800, la última vez que lo vieron, 864 puntos básicos, si no me equivoco. wow, y la última vez que yo vi algún informe de estas empresas internacionales de Moody, señalaban que ya no estaban calculando el riesgo país para Venezuela. ¿No? Así que Porque, ¿cuál es el término que se utiliza, profesor? eh, es, eh,
ya va, la terminología propia es que los bonos con los que se mide el riesgo país son bonos basura. Ajá, altamente especulativo o Altamente basura. especulativo, exactamente. O basura. ¿Qué significa eso? Que un inversionista está asumiendo un riesgo tal que lo que se llaman inversionistas institucionales no pueden invertir en esos bonos. O sea, un inversionista privado e institucional no puede comprar bonos de Venezuela porque como son inversionistas a nombre de terceros, o sea, a nombre de inversores como el profesor Mena o un profesor en Argentina, o etcétera, es un nivel de riesgo tan alto que, que hace imposible e improbable poder cuantificar el nivel de riesgo. Entonces, ahí no sé si me está entendiendo el conjunto de las personas que están ahorita, porque los escucho muy calladitos, se está entendiendo qué es lo que estamos tratando de decir. O sea, en Venezuela es muy riesgoso invertir, muy riesgoso. ¿Ok? Pero Entonces, ahí te pudieran estar preguntando a los chicos que no sé qué les pasa. Hoy es sábado y nosotros los dos estamos activos, pero no, o es muy feo lo que estoy diciendo, tal vez a lo mejor les hago el sábado, a lo mejor están, como dicen los mexicanos, están aguitados, están ajá. tristes por lo que estamos diciendo. Pero fíjate que, bueno, aquí a nivel de Caracas, no sé, me puede comentar Fernando allá en Valencia, Mariela en Maturín, Emily allá en el Zulia, en Maracaibo, se están viendo que muy levemente hay inversiones a nivel de construcción, se están activando ciertos niveles de la construcción y se están haciendo algunas inversiones. Entonces, tú estás señalando, Fran, es un poco denso. Aquí estamos escuchando atento, está diciendo Fran. Sí, sí, yo sé que es denso desde el principio les pedí un poquito de perdón y bueno, Sí, pero el hoy toca tema, ese, hoy toca ese ahí turno. está Fernando. Vamos a dejar que Fernando intervenga porque el ejemplo típico que iríamos a colocar sería el de los bodegones, pero la gente está invirtiendo en los bodegones. Pero vamos a ver qué tipo de rentabilidad espera este señor que invierte en un bodegón. Adelante, Fernando. Correcto. Profesor, realmente, como ya indican, el riesgo país es extremadamente alto, entonces es difícil que la rentabilidad o el riesgo que vaya a asumir cualquier empresario supere ese riesgo país. Obviamente, por los sistemas de la triste inflación que tenemos, la hiperinflación que tenemos, pues es difícil también calcular una rentabilidad, también es difícil calcular hasta qué riesgo uno está dispuesto a asumir, porque los riesgos, como hemos venido viendo durante lo largo de la clase, son por todos lados, contable, de facturación, decisiones políticas, administrativas, operativas. Entonces, cuando te vienes a ver, realmente es un riesgo ya decidir tener la empresa abierta, activa o abrir una. Claro, pero hoy viene el tema, es que ya por vivir en Venezuela, ya tú tienes que adaptarte y decir, es que ya vivo en Venezuela. O sea, el riesgo país, o me voy o lo asumo. Ese es Ese es el parte riesgo inherente. del riesgo inherente, correcto. Entonces, parte de lo que también se le dice a las personas, bueno, yo tomo una decisión de vida, en mi caso personal, una decisión de vida, yo me quedo en Venezuela. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya yo asumí, es decir, yo tengo un apetito al riesgo mucho más alto que los venezolanos que dijeron, por ejemplo, toda mi familia se fue para España. Es decir, ellos no asumen ese riesgo. Ah, pero aquí viene la otra palabra, que también es la parte, que es la parte bonita de todo esto. ¿Por qué yo tomo una decisión de quedarme? Porque es como las apuestas en los casinos. Ah, bueno, usted si no apuesta no gana. Tan simple como eso. Si usted no invierte, no va a tener rentabilidad. Entonces, como la parábola también de los talentos, que el dueño le dio 10 talentos a cada uno lo guardó, lo enterró, el otro lo puso a funcionar. Exactamente igual. ¿Qué es lo que va a pasar a la vuelta de 10 años? Bueno, acá yo creo, sigo teniendo la convicción de que las personas que nos quedamos, nos preparamos, estuvimos en esta brega, tenemos un nivel de competitividad muy alto y muy diferenciado de las personas que no están en Venezuela. Entonces,
¿Tenemos un apetito al riesgo mayor? Sí, tenemos un apetito al riesgo mucho mayor. Somos más aventurados, somos más arriesgados. Adelante, Mariela. Profesor, aquí, por ejemplo, uno está observando el avance que ha tenido muchos supermercados, pero grandes. Y no solamente están construyendo y a la vez colocando su negocio. Me quedé sorprendida porque, bueno, aquí ya inauguraron un Río Supermarket que viene desde Margarita. Lo inauguraron la semana pasada. Y la empresa donde yo trabajo le vendió mercancía a esta empresa. Y entonces yo le pregunté por curiosidad, ajá, y ellos hicieron una inversión, están haciendo una inversión muy grande. ¿Y en qué plazo de crédito le dieron a ellos? Entonces la gerente de ventas me dijo que le habían dado un plazo de 50 días. De 50 días a ellos. Eso no es una cuestión así como que se le da a todo el mundo, No. pero están haciendo una inversión muy grande aquí en Maturín y a la vez puede ser que la venta de los productos de quesos también se vendan en gran volumen. Entonces ellos están asumiendo. Claro, pero es como es lo que yo le decía a una persona. Si ya tú te quedaste en Venezuela, ya tú tienes que entender que tú eres un tipo arriesgado. Entonces, bueno, si estás arriesgado, por ejemplo, disculpen que utilice ejemplos de Caracas, porque vivo en Caracas. Cuando teníamos al Coqui, ir a la Universidad de Santa María era un riesgo. Yo vivo detrás de Petare. Vivir detrás de Petare es un riesgo. Ajá, pero ¿qué hago? Me quejo, me quedo encerrado en el apartamento, no produzco, no me educo, no hago las cosas que me gustan, no visito a mis amigos, mis amistades, la gente querida. No, simplemente asumo el riesgo. O sea, decido asumir el riesgo. Entonces, ¿es una decisión de vida? Sí. ¿Se lo vas a imponer a los demás? No. Cada quien decide qué hacer. Pero si ya te quedaste, entiéndelo, tú tienes un nivel de riesgo mayor al que decidió irse. Y ya está, no. Es como una decisión de vida. O sea, en esta época es muy abierta la libertad. Bueno, hay que asumir abiertamente. Somos una generación, los que nos quedamos, somos una generación arriesgada. ¿Qué significa eso? Bueno, que muchos de nosotros estamos apostando porque esta patria va a ser mejor. Por más malo que sean uno y por más tonto que sean nosotros, esta patria va a ser mejor. O sea, estamos destinados por la providencia a ser un líder de este continente. Nosotros no nacimos para hacer la cola del continente. Y bueno, es una verdad que, bueno, por eso no le gusta y prender la cámara, pues es un romántico. Yo que me escucharon, ¿verdad? Este no es un tema que yo lo oculto, yo abiertamente lo digo. Yo soy muy orgullosamente venezolano. Cada vez que no tenía la oportunidad de reunirme con brasileños, con colombianos, no, pinche güey, que tu país es un pedazo de país. Bueno, puede ser un pedazo de país, pero es mi país. Y desde aquí nos fuimos caminando y llegamos hasta allá a Lima, y en Lima nos caímos a piña y liberamos esos 5 países. O sea, nosotros somos desprendidos y somos entregados. Entonces, ¿por qué se relaciona todo esto? Porque es que tenemos que entender lo que en la práctica, ¿qué es el apetito al riesgo? Porque es un concepto, como ya le ha dicho el profesor Mena, muy difícil de entender, cuantificar y aplicar. Adelante, profesor. Fíjate, voy a validar a Mariela. Mariela, tengo entendido también, y así como tú, que estos inversionistas del supermercado Río son de otro origen, no son venezolanos, y están apostando porque deben estar precisando, ya lo deben haber precisado, y allá en tu empresa también, cuando le dan 50 días de crédito para arrancar, de que, y yo coloco, y fíjense cómo coloco las manos, tenemos dinero. ¿Qué es lo primero que compramos? Comida. Alimentos. Y fíjense que estamos alimentos. Entonces, fíjense que la apuesta es a los sitios, a los supermercados, porque es que no vamos a dejar de consumir. Y yo supongo que no hemos tenido la oportunidad de ir. También me dicen que el Margarita, el Río, el supermercado Río, es una cosa inmensa, mucho más grande que el Ratán. Imagínate. Así, entonces se puede imaginar. Ya
Lo otro es que están construyendo otro y mucho más grande. El establecimiento que viene es mucho más Allá mismo en Maturín, Mariela. que aquí mismo en Maturín. ¿En qué parte están el que está ahorita y el que están construyendo? ¿En qué parte? El primero lo inauguraron por allá por la área de Juanico. Ah, están en Y Juaní. Ujú. el segundo lo están construyendo en la avenida Alirio Ugarte Pelayo. Pero Ajá. discúlpeme que me salga de esto y no quiero que Mariela apague el micrófono. Mariela, pero fíjate, y vamos a hacer este ejercicio para que vean cómo piensa un empresario. Ustedes vieron la reunión que se tuvo hace cuestión de 3 semanas entre el gobierno estadounidense y el venezolano. Sí, ¿Qué estamos es lo primero conscientes. que... ¿Ah? Sí, sí, escuchamos las noticias sobre eso. Ajá, ¿qué es lo que vinieron a buscar los norteamericanos? Petróleo. ¿Ok? En dónde está más deprimida la economía venezolana y en dónde la posibilidad de incrementar inmediatamente la producción petrolera en Venezuela. En el oriente. En el oriente, claro, estamos aquí en Monagas es un productor de petróleo. Es correcto, a diferencia de el estado Zulia, que tiene unas características estratégicas muy distintas y muy complejas. Monagas no lo tiene. Entonces, si tú eres un inversionista y ya estás claro de qué es lo que puede pasar, que es el ejercicio por la cual ustedes están hoy reunidos y nos están escuchando y estamos analizando, si tú dices, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, el nivel de producción de Venezuela ahorita es nada, nada, nada. O sea, yo no sé por qué la gente se empeña, escucho gente hablar, no, tantos miles de barriles diarios. Eso antes no era ni, bueno, no sé, profesor, se ríe, porque esos números, o sea, la gráfica una vez la vimos así. O sea, la producción petrolera llegó a ser, cayó tan abrupto que parece una recta. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Con cualquier cariñito, un cariñito, no estamos hablando de inversiones significativas, inversiones portentosas, no, con un poquitico de cariñito, con un pacto político que pueda permitirnos una paz medianamente aceptable. Aquí se incrementa en la producción petrolera significativamente, porque es nada de lo que estamos produciendo, nada, nada. Ahí hay una máxima, y disculpa que lo interrumpa, mi estimado, hay una máxima en la economía que señala que después que la actividad productiva cae y cae enormemente como la nuestra, porque en los últimos 10, 14, 15 años, el Producto Interno Bruto, que es el principal indicador para medir la evolución de la economía, cayó casi en 10 puntos, 8, 9, casi en 10 puntos. Es decir, la economía se redujo en un tercio de país. A un tercio. A un tercio, perdón, a un tercio, gracias. Entonces, es algo así, si el Producto Interno Bruto bajó 8 puntos, entonces nos paramos acá y estamos aquí abajo, pues estamos 8 pisos más abajo. Apenas estamos, bueno, estamos produciendo 700,000 barriles. Sí, bueno, ahora vamos a producir 1,000,000. Bueno, pero es que estamos subiendo un escalón de los -8, ahora estamos en el -7. Entonces, ese movimiento pequeño ya inyecta un cierto nivel de actividad y uno trata, y somos los que decidimos, como dices tú, quedarnos. Yo soy muy optimista con relación a los próximos años. Aquí nosotros llegamos a producir un promedio de 1,5 millones, 2 millones de barriles diarios y la economía, y ya veremos cómo va a estar floreciendo nuevamente todas estas empresas grandes. Estoy hablando porque ayer vi que un par de McDonald's están cerrados y quitaron hasta el aviso, que son empresas grandes que aquí eran impresionantes. Ya voy, Mariela. Y ahora, por supuesto, si tú no tienes tus compradores, tus consumidores, y tú evalúas la rentabilidad que tienes sobre el negocio, entonces tú dices, bueno, déjame dejar las tiendas, déjame dejar los negocios donde mayor rentabilidad se tiene. Adelante, Mariela.
En el caso en la empresa donde yo trabajo, el dueño, el accionista, ha decidido ampliar la fábrica. Dice que quiere ampliar la línea de productos y para eso está haciendo ese trabajo. Ya está haciendo planificación para ampliar la fábrica. Entonces, el accionista quiere seguir invirtiendo Claro. aún cuando dicen que no, ya quieren seguir trabajando por Venezuela. Y de hecho que la fábrica nunca se paró durante todo este tiempo que tuvimos de pandemia. Nosotros trabajamos no tuvimos, tuvimos problemas porque allá se utiliza mucho el gasoil para las plantas. Entonces, aún así, PDVSA le garantizó a la empresa el suministro del gasoil, que era muy importante, y no hubo paralización de actividades por eso. No tuvimos en plan de contingencia. Y bueno, aún así en esta situación, los inversionistas han querido mantenerse. Así es, así es. Y eso tiene que ver entonces con el tema que nos ocupa, el apetito del riesgo. Entonces, ¿hasta qué nivel de riesgo es capaz de asumir un inversor? Hasta un nivel donde él no es capaz de gestionar ese riesgo. Y es intrínseco al inversionista. O sea, no hay una medición que diga hasta aquí es inaceptable. Por ejemplo, los bonos venezolanos no cotizan. O sea, no hay una forma de evaluar la calificación de riesgo. Pero eso no significa que no se están comprando y vendiendo. Sí existe una compraventa, pero una compraventa por debajo de la mesa. Se transan. Ahora, ¿cuáles son los valores? Ah, bueno, esa es parte de las consideraciones, porque son valores muy arriesgados. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, esto nos lleva a la respuesta al riesgo. Tienes esa situación. Es el escenario, es el planteamiento. Entonces ahora pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles pueden ser las respuestas ante un riesgo? Ustedes son inversionistas profesionales y le presentan una situación. Tú tienes que hacer tu evaluación de riesgo y ese, si se han dado cuenta en las láminas, a veces hablo de evaluación de riesgo y a veces hablo de gestión de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Bueno, uno tú cuantificas, dices cuánto es, pero la gestión de riesgo pasa no solamente por hacer eso, sino darle una respuesta. O sea, ¿cuál va a ser la respuesta? Entonces, cuando dices cuál va a ser la respuesta, entonces ya tú tienes una medición en cuanto a impacto y probabilidad, o solamente impacto, o solamente probabilidad, tú le aplicas algún método para poder identificar de qué tamaño es el riesgo que estás analizando, y vas a pasar entonces a 4 posibles respuestas. Rechazar, mitigar, aceptar o transferir. El caso de rechazar es cuando la persona dice, mira, yo no acepto este riesgo. En el caso que nos ocupa de la vida personal, la gente que dice, mira, yo me voy de Venezuela, yo me voy a Buenos Aires, o mejor yo me voy caminando, a que me muera de frío, a que me pase algo que me atropelle por cualquier sitio, porque es que si me quedo aquí me muero de hambre. Entonces, bueno, si me voy a morir, me muero moviéndome, buscándome, como dice la gente, buscándome la vida. Yo no me voy a quedar acá a morir de inanición, yo voy a buscar eso. Entonces, yo no voy a aceptar ese riesgo, yo me voy, yo lo rechazo. La segunda opción es la opción de mitigar. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno, no vamos a quedar en Venezuela, pero bueno, vamos a trabajar. Todo el mundo aquí en esta casa trabaja. Nadie se va a quedar sin trabajar. Todo el mundo trabaja. O vamos a seguir estudiando. Vamos a hacer un curso. Vamos a dar clases las noches. Vamos a dar clases como el profesor Ben y yo. Vamos a dar clases los viernes y los sábados. Algo vamos a hacer, pero no nos vamos a quedar con la situación. Algo hacemos. Aceptar, tú dices, bueno, nos tocó que el caso que les estoy planteando del riesgo país, acepta que Venezuela es riesgoso hacer negocio, acepta el riesgo, por lo menos el riesgo inherente, estás en Venezuela, o lo aceptas o te vas. Y por último, transferir, dice, bueno, este riesgo lo puedo compartir o transferir con otra persona, que es, por ejemplo, las pólizas de seguro. Cuando usted compra, quiere una póliza de seguro, usted transfiere parte del riesgo. Dice, bueno, yo lo voy a compartir con otra persona, pero esa persona te va a cobrar por eso, no es gratis. ¿Está bien? Entonces, teniendo en consideración estas 4 respuestas al riesgo, ya pasamos entonces de la etapa de evaluar un riesgo a gestionar un riesgo. Ya cuando nosotros entendemos entonces que le vamos a dar respuesta,
nos estamos situando entonces en gestión de riesgo. Y entramos entonces, cuando le damos respuesta y decidimos mitigarlos, es mitigación de riesgo. Decimos, la mitigación de riesgo se realiza a través de controles que minimicen o bien el impacto, o bien la probabilidad, o ambos. A través de un control tú puedes, a través de su diseño, decir, yo voy a disminuir su impacto, pero no puedo disminuir su probabilidad, o puedo disminuir la probabilidad, pero no el impacto, o puedo establecer un control que minimice el impacto y la probabilidad. ¿Se está entendiendo hasta ahora? ¿Hay dudas? ¿No? Sí, la estamos entendiendo. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense el orden en que vamos viendo. Primero hacemos una evaluación, le da respuesta. Cuando entras a la respuesta, pues entras entonces a la gestión. Y dentro de la gestión dice, vamos a mitigar riesgo. Entonces, la gestión de riesgo incluye, pero no es solamente mitigar. Una gestión de riesgo también incluye transferir o rechazar. ¿Vale? Pero le estás dando una respuesta. ¿Sí me siguen? O sea, gestión de riesgo incluye esas otras opciones, pero le estás dando una respuesta. Evaluación de riesgo llega hasta la evaluación, no llega a la respuesta, es simplemente evaluarlo. Cuando hablamos entonces de controles, entramos y vamos acá a hablar, y también le podemos abrir el micrófono para escucharlo. Existen distintos tipos de controles y aquí hablamos de muchas áreas, de muchos tipos de profesionales, y podemos diferenciar lo que son controles manuales de controles automáticos, lo que son suaves o controles fuertes. También tenemos controles preventivos, detectivos y correctivos. También, por ejemplo, en las instituciones públicas hablamos de controles previo o control posterior, previo y control posterior. Entonces, existe entonces un abanico de controles y ese universo de controles tiene que ver mucho con la imaginación, la experiencia y la experticia de los profesionales que están asumiendo la gestión del riesgo. Son los gerentes, el personal que tiene que tener la capacidad de gestionar los riesgos. Esto también muchas veces genera confusión en las organizaciones grandes. Cuando, ajá, ¿quién le toca gestionar el riesgo? Usted, señor, usted es gerente. Cuando usted se le da un presupuesto, cuando usted se le da, usted es el que tiene que gestionar el riesgo de su pedazo de su parcela. Pero usted es el que tiene que gestionar el riesgo. ¿Vale? Entonces, cuando se presenta entonces un riesgo, cuando ya lo hemos analizado, hemos analizado el impacto, hemos analizado la probabilidad, dentro de una organización establecemos también en qué proceso está ese riesgo. Parte también, como hemos dicho, de la experiencia y la experticia, la experiencia te va a decir cómo normalmente ese riesgo se comporta. Lo que habíamos dicho del señal. Bueno, no sabíamos cuándo iba a publicarse la providencia, pero a través del Twitter, a través de la experiencia, decíamos, bueno, está este escenario, es un escenario malo, un escenario medio y un escenario bueno, y cuando se materializó el riesgo, dijimos, bueno, se materializó el peor de los escenarios, que es el que estamos viendo en este momento. Entonces, el diseño de un control, y esto es algo que también es importante decirlo, cada organización decide el tipo, cantidad de controles que va a disponer en función del apetito del riesgo del inversionista. Y más adelante vamos a estar viendo que esta relación tiene que ver con el modelo de negocio. O sea, tanto el modelo de negocio, la estrategia, como la definición de los controles, es una decisión de la gerencia. La gerencia es la que tiene la visión del apetito del riesgo y la que va a decidir en nombre de la organización qué hacer con los riesgos. Si lo acepta, por ejemplo, que es una decisión válida, o lo mitiga, o lo rechaza, o etc. Entonces, ese personal, como habíamos dicho, de control, es los que validan las decisiones de gestión de riesgo de la gerencia. Pero el que toma la decisión es la gerencia, no el personal de control. ¿Sí me siguen? O sea, el que decide qué se tiene que hacer es el gerente de cada una de las áreas. Un gerente de recursos humanos, el gerente de manufactura, el gerente de cualquier área. Debería ser, por definición, el dueño del proceso que define
evalúa los riesgos y cuál va a ser la respuesta a los riesgos que se están enfrentando. ¿Sí? Ahora, esto es una de las máximas importantes en este aspecto. No se debe implementar un control que es más costoso que el riesgo que pretende mitigar. Parece tonto, sencillo, pero muchas veces tenemos que regresar a estos básicos, a estos fundamentos. Si tú tienes un riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, un tipo de control que es un contrato. Tú estableces un contrato, ¿verdad? Por ejemplo, de proveer servicios de Internet. O por ejemplo, en Maracaibo, un contrato con una empresa que instale unas baterías. No, yo no voy a comprar ninguna batería. Yo quiero una empresa que me venda la electricidad. Yo no quiero ni comprar baterías ni nada de eso. Yo le doy un espacio, usted se mete ahí y usted pone batería, solar, nuclear, lo que usted quiera. Yo lo que quiero es electricidad. Ya está. Yo no voy a montar planta eléctrica porque ese tema del gasoil es un rollo. Yo no quiero que esté pendiente de mantenimiento. Yo no quiero estar pendiente de nada de eso. Usted me instale, usted me da electricidad. Punto. Ya yo no quiero saber nada de Cortoelec. Yo no quiero saber nada de eso. Ok. ¿Cuánto vale eso? Ese es el tema. Entonces, cuando se le plantea a un empresario, ok, ¿usted quiere eso? Eso vale tanto. ¿Usted está dispuesto a asumirlo? Ahí viene el tema. Por ejemplo, ayer vi por Twitter una empresa de criptoactivos, una granja de minería que está en el estado de Aragua, y ellos decían la cantidad de energía eléctrica que consume eso. Dicen, bueno, pero ¿cómo es la extensivo de la infraestructura? Te hace pensar, bueno, y no... Entonces el corte eléctrico del estado Zulia, el corte eléctrico que tenemos en Caracas, para dar electricidad a esta industria. Ahora, ¿tiene un nivel estratégico? Sí, hay un nivel estratégico, pero a lo que yo voy, el costo-beneficio es, siempre se tiene que establecer cuál es el riesgo, cuál es el costo que pretende mitigar el riesgo y si el costo-beneficio vale la pena. ¿Preguntas hasta ahora? Hasta el momento voy entendiendo todo. Ok. Profesor Mena, ¿cómo va la cosa? Yo creo que el profesor se fue, dijo, no, esto está muy difícil. No, señor, usted cree que yo estoy aquí. El profesor Petrascu hizo una cosa muy difícil. Usted está hablando unos términos de mitigar, que Dios mío, pero por eso Fran dice que son muy densos. Entonces, este profesor cree que está dando clase de doctorado allá en la Santa María. Sí, no, pero eso es bueno y le agradezco a Fran que lo diga, porque entonces uno trata de buscar los términos y ajustar la terminología, pero mira que por eso estoy escuchando, pero falta alguien esta noche y le estoy escribiendo. ¿Y qué dijo? No me ha contestado. Faltan dos personas. Una de ellas, Emma, ella no se ha venido sintiendo bien. Ella me escribió por privado hace varios días que no ha estado bien de salud. Y fíjate que no ha escrito. Y Rafael ha tenido problemas de electricidad allá en la zona de Valencia, Fernando, así como lo tuviste tú en estos días, que son dos de las personas que intervienen mucho y que, bueno, hacen de la clase muy amena, así como Mariela. Fíjate que falta también, falta el de Yalín. Hoy nos faltan 3. Y vamos a saludar a Letsaida, que entró calladita. Ella cree que yo no la vi cuando llegó a la reunión, pero yo sé que ella está allí. Buenas noches, Letsaida. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien. Ya vimos que llegó muy calladita. Sí, estoy viendo aquí el programa, pues está bien interesante. Y de hecho me hace pasar, nosotros hicimos en la empresa una matriz justamente del riesgo y sí manejo un poco los términos de mitigar y todo eso, pues los trabajamos. Qué bueno, qué bueno, Letsaida, que estás en una organización que está utilizando las herramientas y que está utilizando los modelos bien actualizados, y que lo que hay es que relacionarlo con la situación del país. Y como lo veníamos conversando,
ojalá que la mitigación sea bien efectiva y que los niveles de riesgo desciendan ostensiblemente. Pero sí, en este país, profe, lo que pasa, bueno, por lo menos en las circunstancias en las que hemos venido viviendo en los últimos 2, 3 años, es que usted hace una matriz DOFA, hace un estudio de una matriz del riesgo y la tienes que al día siguiente. Evaluar, en lugar de que uno dice, bueno, cada 2 meses o una vez al mes, esto es todos los días. Ajá. Evalúala todos los días a ver qué ha cambiado y qué te afecta y qué tienes que mejorar o qué tienes que olvidarte y enfocarte ahora en otra dirección. Es impresionante. Sí, 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 es correcto y así es. Eso nos mantiene activos, pues, sí. De verdad que... Lo verdadero es que no nos aburrimos, eso sí es, en eso estamos de acuerdo, nunca nos aburrimos. Sí, pero a nosotros, por ejemplo, nos sucedió cuando la pandemia, que habíamos hecho una evaluación, todo muy bonito, y estábamos trabajando en función de algo, pero no lo habíamos terminado de materializar, estábamos justamente haciendo todo. Y resulta que llegó la pandemia y bueno, ahora siéntate y volteate y empieza a buscar por otro lado. Y después nos llegó el tema de gasolina y ahora voltea la hora y empieza a ver y así vamos. Pero fíjese que sus días no pasan así fastidiosos, sino que todos los días tiene que estar visionando y ajustándose a unas nuevas realidades y está pensando qué es lo que puede venir y cómo ajustarnos a ello. Es así. Sí, señor. Mariela, creo que iba a decir algo. No, es que ahora yo estoy entrando en este tema de riesgo y más bien lo quiero implementar porque para mi área de trabajo. Quizás ya los jefes ya lo tienen establecido, de hecho este año no, ya los objetivos estratégicos que quieren para este año y cada área tiene un objetivo, entonces en base a esos objetivos nosotros tenemos que trabajar. Y ahí tengo y ahí el profesor Meni, mi persona, parte del interés de clave económica es eso, para que esté enterada. Si necesitas apoyo de este material u otro, para eso estamos. Ok, muchas gracias, profesor. De verdad que me ha gustado muchísimo este curso, de verdad. Ponerle todas las cosas que uno está viviendo en el día a día. Excelente, María. Me alegra mucho que les sea útil y provechoso. Ese es el objetivo tanto de Mena y de mi persona. No, y también decía, profesor, que yo quiero seguir estudiando finanzas porque creo que tengo un reto mayor en el trabajo, mi área de trabajo, pero tiene que ver con finanzas. Entonces, yo soy del área de contabilidad, tengo que salirme un poco de la contabilidad para asumir un poco más los temas de finanzas, pero para eso quiero prepararme más. Ok, a ver, pues, como le digo, indefectiblemente en algún punto u otro, o se encontrará con el profesor Mena o se encontrará conmigo, si se da por la parte académica, indefectiblemente o se encuentra con el doctor Mena o en el futuro se va a encontrar con el doctor Petrasco. Prontamente va a ser el doctor Petrasco. Porque me gusta muchísimo. Déjame decirle que yo le he quedado mal y ya voy a solucionar ese problema porque quedé, y abro paréntesis un segundito para el resto, le voy a mandar los datos de la Universidad de Margarita y el contacto con el profesor Romero, que es el coordinador de la especialización y de las maestrías allá en la universidad, para que le escribas o lo llames, le mandes un mensaje, Mariela, de cuándo va a arrancar la próxima cohorte de la especialización en finanzas. Y acuérdate que como la estamos dictando vía online, hay bastantes posibilidades de que tú y el resto de las personas que están bien motivadas a realizarlo. Sé que Emma también es otra persona que quiere salirse de su zona. Normalmente uno señala diciendo, vamos a salir de la zona de confort donde estamos y vamos a meternos en otra área, pero creo que es bien interesante, Mariela, porque ya tú estás manejando no solo términos contables, estás manejando términos legales y ahora te interesa manejar términos financieros. Así que ya estoy buscando los datos acá en mi celular para enviarle eso. Así es. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Aquí está el tema. Fíjense, entonces hemos hablado de los modelos de control interno
Y habíamos dicho que para poder entender y poder entrar a lo que es la gestión de riesgo empresarial, primero tienes que contar con un control interno que te permita avanzar en la gestión de riesgo. El modelo COSO ERM o GRE, gestión de riesgo empresarial en español, es el modelo de gestión de riesgo con enfoque financiero. Al igual como le había dicho, hay dos tipos de modelo, el modelo COSO ERM y la ISO 31000, y ambas tienen pros y contras. O sea, cada una tiene unas características que son positivas, y entonces en función de a dónde quiere ir la organización, va por una por otra, y hay organizaciones que manejan las dos, ¿ok? Y permite establecer las relaciones que los factores que se analizan. Uno de los factores más importantes en la escala del orden es, bueno, ya le vamos a dar respuesta a los riesgos, vamos a establecer una mitigación, pero también es importante no solo el establecer controles, que es el nivel, fíjense que ahora nosotros estamos como que en la parte más alta de la organización, estamos como en el penthouse, y ahorita vamos a agarrar y vamos a pasar por todos los niveles de la organización y vamos a llegar hasta los sótanos, donde están los fundamentos, hablar de los controles, pero en ese transcurrir entre el nivel más alto y el nivel más bajo, lo que sucede a todos estos niveles se llama estrategia. ¿Cómo lograr los objetivos? El control interno no interviene en ese proceso. Lo que interviene son los modelos de gestión de riesgo. El cómo tú vas a lograr eso. Hablamos, por ejemplo, decimos, queremos establecer o sacar al mercado 3 nuevos productos al año. Eso es una estrategia. Entonces, y baja es un objetivo. Tú dices, bueno, perdón, el objetivo es sacar 3 productos. Y dice, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿A qué sector quiero yo llegar? El cómo es la estrategia. Entonces, cuando tú tienes un sistema de gestión de riesgos, el sistema de gestión de riesgos va a estar allí viendo cómo dentro de la estrategia se van a plantear los riesgos y cómo tú vas a tratar esos riesgos. ¿Ok? Entonces, el modelo de gestión de riesgos está más enfocado a la estrategia, en el cómo, y el control interno está más enfocado en la operación rutinaria de la organización. Entonces, ahí sí vemos entonces el por qué hay dos modelos, un modelo COSO ERM y un modelo de marco integrado, que los dos, pues uno y el otro se acoplan, pero uno, que es de gestión de riesgo, no puede existir sin el modelo de control interno. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, este planteamiento de este nivel del curso, lo que les quiere decir es, entendamos que la gestión de riesgo está más enfocada a la estrategia que el establecimiento de controles operativos. Ahora, dentro de un análisis de gestión de riesgo, lo que debemos de entender es la relación que existe entre un modelo de negocio, la estrategia y el diseño de controles para la mitigación de riesgo. Yo creo que si hablamos de densidad, acá yo creo que es una de las láminas más densas que vamos a estar analizando, porque acá es donde está el meollo o la culminación de lo que sería el nivel 3 de este curso del programa gerencial, en esta lámina. ¿Por qué? Porque se habrán dado cuenta de que el profesor Alexis y yo hemos ido poco a poco explicando, arrancando desde los riesgos tan simples como facturar. Si se han dado cuenta, hemos ido incrementando el nivel de complejidad y ya estamos llegando a los niveles más altos de complejidad. Y este es el nivel más alto de complejidad. ¿Cuál es este nivel de complejidad? Bueno, que en una gestión de riesgo eficaz, el objetivo tiene que ser la comprensión del modelo de negocio, y si ese modelo de negocio es adecuado a la estrategia. Entonces, tienes que establecer cuál va a ser tu modelo de negocio, tienes que establecer tu estrategia. Ejemplo, el modelo de negocio de Farmatodo, en un principio,
las personas como el profesor Men y mi persona, nosotros estamos acostumbrados a la farmacia de la esquina. Por ejemplo, la farmacia de la Fe, que el profesor la conoce muy bien, de la esquina de los Magallanes. Esa farmacia estuvo allí, no sé, ¿cuántos años, profesor Men? 80 años, una cosa así, esa farmacia, ¿la Fe? No lo sé, pero desde que yo viví en los Magallanes, allá en Catia, muchos años, no me recuerdo cuánto tiempo, lástima que esa farmacia ya no existe, sé que hay otro negocio allí, pero ese era un modelo de negocio estrictamente para expender medicina, no el modelo de negocio que hay hoy en día en las grandes cadenas. Y la última, por ejemplo, es una que acabo de inaugurar aquí en Caracas, es muy posible que comience a llegar al interior, que es Red Vital. Ahí está el punto. Excelente apreciación, fíjense. Nosotros vamos a ver en vivo cómo un planteamiento de un modelo de negocio le está haciendo competencia a un modelo de negocio que descalabró el modelo anterior. Farmatodo descalabró todas las farmacias antiguas, todas, ya no existen. ¿Por qué? Porque era como ellos trabajaban sobre unos modelos de volumen y se dieron cuenta de la necesidad, de la característica de la venezolana, es más, no solamente la venezolana, el venezolano, me incluyo. Por ejemplo, en una época, la que es ahora mi esposa, ella estaba asignada en Calabozo, y yo la visitaba los fines de semana, y a mí me decía, no, esto es un pueblo infame, pero dentro de ese pueblo infame, colocaron un farmacólogo. Bueno, obviamente, cuando uno necesitaba comprar leche, ¿a dónde iba? Al farmacólogo. Tenías que comprar, te provocaba comprar un pepito, al farmacólogo. Un chocolate, al farmacólogo. Porque obviamente, dentro de ese pueblo infame, en la noche, que todo es oscuridad, estaba por ese tipo de Caracas en los llanos, ¿no? En esta cosa. A lo que yo voy es que fue un modelo, o es un modelo, yo creo que es un modelo exitoso, más allá del modelo comercial, que ahora, como dice el profesor, le está entrando un competidor fuerte que es Red Vital. El modelo de Farmatodo se exportó y está en Colombia y es exitoso en Colombia. Y el punto es que era no me acuerdo el nombre que ellos les daban, era la farmacia, esta era al final del local. O sea, para tú poder llegar a la farmacia tenías que atravesar, era como una zona, era un peligro. Por ejemplo, si uno va con niños, es un peligro de forma todo, porque tú tratas de llegar a la farmacia, bueno, pero en el trayecto, los teteros, en el caso cuando mi niña estaba chiquita, para mí eso era un suplicio, porque cada vez que yo pasaba, ay, que me falta el tetero, me faltan los pañales, me falta ¿cómo se llama esta cosita? Para la pañalitis, se me olvidó el nombre de la cosa esa, la cremita para los pañales. Bueno, ya cuando yo llegaba a la farmacia, ya yo tenía dentro del carrito la cremita de la niña, de los pañales, la leche. Entonces, ese modelo de negocio es un modelo exitoso, o es actualmente un modelo exitoso. Y déjeme agregarle algo, mi estimado profesor. Cuando usted va a cancelar en caja, que llega al cajero o a la chica que lo va a atender, ¿qué es lo que hay abajo? La chuchería a nivel de los niños. Exacto, y no solo de los niños, también de los adultos, porque compramos los chocolates. Claro, pero si tú te das cuenta, el chocolate está a nivel de la manita del niño. Exacto. ¿Qué haces tú? Y eso es una estrategia de negocio. Correcto, correcto. Y es más, yo no iba a mencionar esto, ya estamos hablando de la mano, Fernando. A mí me parece extraordinario, y lo he dicho en privado y en público, a mí me parece que el personal que trabaja en Farmatodo, en finanzas, esa es una de las mejores, no lo conozco, pero yo le he hecho publicidad donde he podido. Esa gente sí es maravillosa. Esa gente de Farmatodo es espectacular. Ese sistema que ellos tienen de darte vuelta a través de pago móvil, bueno, eso es, yo nada más me imagino las partidas en conciliación, el acceso a las cuentas bancarias. O sea, ellos dieron el clavo a una necesidad en cuestión de 3-4 meses. Que la gente se quejaba por Twitter porque Farmatodo, y la gente se quejaba de Farmatodo. Pero dice, ahora, pero el resto de los comerciantes de Venezuela, ninguno está dando vuelta. ¿Por qué te quejas del Farmatodo? Bueno, y Farmatodo le dio respuesta a esa necesidad y te da tu vuelto en bolívares a la tasa de cambio. Y listo, se resolvió el problema.
pero lo que hablo yo de la implementación de esos controles en esa caja, como dice el profesor Mena, Farmatodo, el éxito de Farmatodo es esa caja. Adelante, Fernando. No, profe, quería agregar una apreciación que yo tengo, ¿no? Con respecto a Red Vital y Farmatodo. Me he dado cuenta que Red Vital, para mantener los costos operativos accesibles a sus instalaciones, que son bien grandes, en Valencia ya hay una, que queda justamente al lado de Macro, veo que muchos de los medicamentos que están vendiendo son genéricos, no son oficiales. A diferencia de Farmatodo, que te vende cualquier tipo de medicamento que consigas, que tú quieras conseguir, mejor dicho, y su estructura es más reducida. Entonces, eso es una acotación que quería hacer, pues. No, es válido. Y es el tema de esta lámina, como le digo, es la lámina que resume o condensa. ¿Cuál es la relación que hay entre modelo de negocio? El modelo de negocio de Farmatodo no es mayorista a nivel de retail. Ellos tienen unas instalaciones donde ellos le compran al por mayor a las farmacias, a los fabricantes de medicamentos, pero el modelo de negocio es aire acondicionado, limpieza, iluminación, ¿verdad? Entonces, está un modelo de negocio, está una estrategia y por último, que es el tema que estamos conversando, que estamos haciendo la disertación, es el diseño de controles para la mitigación de los riesgos. Entonces, esos elementos tienen que estar alineados y la alineación, la comprensión de estos elementos entre modelo de negocio, estrategia, diseño de controles, es gestión del riesgo. ¿Sí? ¿Ya se está entendiendo entonces? Sí, profesor. Sí, yo sigo entendiendo, profe. Llevo tiempo lidiando con varios de estos temas y esta es la mina que ya ha estado presentando. Ahora técnicamente pues lo entiendo mucho más. Ok. Y si hay preguntas, por favor, activen el micrófono, pregunten, Mariela, Emily, si hasta ahorita, porque como digo, este es uno de los conceptos de las láminas más difíciles de comprender, pero acá estamos llegando al objetivo del módulo 3. ¿Cuál es la relación existente? O sea, cómo una persona que quiere trabajar gestión de riesgos, ¿qué conceptos tiene que manejar? No lo bajamos a nivel práctico porque primero tienen que estar, estos conceptos tienen que estar muy claros. A lo mejor, Dios mediante, si la señora Trache lo desea y Mena y yo nos ponemos de acuerdo, podemos dar unos talleres, que es distinto. O sea, un taller es ya la aplicación práctica. Acá había que hacer primero el esfuerzo poco a poco de subir el nivel como para poder llegar a un nivel. Porque ya en un taller ya hablamos de un modelo. Ya no entramos a hablar que es un modelo, que es estrategia, que es rentabilidad esperada, el nivel de riesgo inherente, etc. Bien, fíjense, ya acá estamos en la final. Sí, correcto. Ya estamos entrando ya en la parte final de la disertación de esta noche. Y aquí viene una parte bonita. Que ya llegamos al límite máximo y ahora bajamos suavecito, porque lo más difícil ya lo hemos conversado. Fíjense, hemos hablado también de los sistemas integrados, los ERP, ¿verdad? Que son Enterprise Resources Planning, o sea, los sistemas informáticos que integran lo que es la compra, la manufactura, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, o sea, todo está integrado dentro del sistema. ¿Y por qué el profesor por qué está hablando de esto? Bueno, porque en el diseño, selección de los controles, esa época donde los contadores públicos llegaban con su corbata y un maletinzote grandote y decían, vamos a hacer reconciliación. Yo creo que aquí no hay presente nadie de que entienda qué significa la palabra reconciliar, ¿no? Eran unas hojas grandotas de 14 columnas. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque es un control muy costoso. Ahora eso lo hacen los sistemas automatizados. Entonces, el diseño y selección de actividades de control, los ERP permiten, después que usted tiene la experiencia y la experticia necesaria, usted diseña un control automático una sola vez. No tiene por qué
repetir la misma actividad N cantidad de veces. Usted lo diseña una sola vez y el sistema automáticamente lo hace. Ejemplo clásico, las conciliaciones bancarias. Ya en este momento difícilmente una empresa con un buen sistema ERP que se enlaza directamente con el banco, se trae el extracto bancario y los registros contables y hace la conciliación, difícilmente vamos a observar empresas que tienen partidas por conciliar mayores a 90 días. Entonces, cuando un auditor, un contador entra a una organización y empezamos viendo que no tiene un buen sistema, un ERP, te estás dando cuenta entonces que el modelo de negocio que está implementado allí no pasa por el uso intensivo de tecnología. No sé si acá me están entendiendo lo que yo quiero explicar. Ya en este momento, los modelos de negocio o lo que se llaman las propuestas de valor pasan por el uso intensivo de sistemas de información, no el uso intensivo de personas. Ya entonces, una organización que considere una nómina, mientras más grande la nómina, me va a ir mejor. Bueno, ya ese modelo de negocio está destinado a la quiebra, al cierre. Tenemos que considerar entonces que el diseño y selección de actividades de control está inmerso dentro de un sistema ERP y entonces tenemos que considerar que la persona que hace la gestión de riesgo tiene que estar dentro, tiene que comprender cómo funciona el sistema ERP para dentro del sistema ERP establecer los controles. ¿Qué tipo de controles? Bueno, fíjense, aquí yo les traigo 3 tipos de controles que no necesariamente son los controles básicos. Uno, por ejemplo, es lo que se llama la inteligencia artificial o el machine learning, que no es igual, pero son similares, el machine learning y la inteligencia artificial, la big data y los controles en vivo. Entonces, usted puede diseñar actividades de control automáticas en donde le reflejen situaciones de riesgo específicas y entonces usted disminuye o la incertidumbre o el impacto. ¿Sí me explico? Entonces, la comprensión del uso intensivo de sistemas informáticos para la mitigación de los riesgos es muy importante, es significativo. Abro el micrófono, si hay algún comentario, profesor Mena, ¿tienen alguna duda? ¿Se está entendiendo qué estamos haciendo en este momento? Se está entendiendo muy claramente. Me disculpa que no había intervenido. Lo que pasa es que le estaba buscando con el compromiso a Mariela, el compromiso del contacto de la universidad, que ya se lo acabo de enviar para que ella logre ingresar si Dios quiere. Ya le envié el contacto del profesor Romero. Pero fíjate que estás dando en el clavo empresas grandes, grandísimas, Polar, la nómina. ¿Cómo cruzan esa nómina? Con todos estos instrumentos y como tú bien lo señalas, con controles, con la inteligencia artificial. Entonces, simplemente no era antes que agarrabas y mandabas un CD con la nómina para que el banco hiciese el cruce, entonces el CD estaba malo, que todavía se escucha por ahí mucho de eso a niveles de instituciones públicas. Sí, tal cual. Pero aquí la característica y lo que quiero, el objetivo de la disertación es que entendamos que normalmente uno establece controles de nivel, por ejemplo, del señal. No, lo de la factura fiscal, lo que nos tiene el dolor de cabeza en estos días, el IGTF. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo, hay que tratarlo y estamos dedicados a eso. Pero si solamente nos dedicamos a los riesgos contingentes, o sea, los riesgos de hoy, y no empezamos a enfrentar a los riesgos de mañana, posiblemente nos quedemos sin trabajo, profesor. Ahí es donde está la preocupación y el motivo de estas láminas y estas disertaciones. Un profesional que en este momento no logre visualizar esta interrelación que estamos hablando entre modelo,
estrategia, controles internos, controles automáticos, inteligencia y tal, se está quedando muy atrás. Y es una lástima. Es una lástima porque la verdad cuando se le pone un poquito de interés, no está complicado. Acá simplemente lo que yo hablo de inteligencia artificial son sistemas, por ejemplo en el caso de la auditoría interna. Miren, yo pienso que en cuestión de, estamos en el año 2022, yo creo que difícilmente hasta el año 2025 va a existir un departamento de auditoría interna. Ya no va a haber trabajo. Comenta, No sé si comenta Frank que sí se comprende lo que estás explicando acerca de los controles y por supuesto la aplicación en los diversos negocios, en las diversas empresas, hay que ajustarlo al tamaño de las empresas y al modelo de negocio con el que se esté trabajando. No es lo mismo modelo de negocio de Farmatodo que el de una farmacia que todavía existen y son farmacias pequeñas. Pero no puede competir. Lo que ella tiene que tener claro es que ella no puede competir en los términos y el territorio de Farmatodo. Ahí es donde está el meollo. Y entonces la comprensión del modelo. No puedes competir con Farmatodo porque Farmatodo tiene características. Entonces tú tienes que buscar otro esquema en donde tú puedas ser exitoso. Y en el caso de los controles, que es lo que es el tema que estamos analizando, usted puede tener controles manuales. Un control manual te puede mitigar también un riesgo como un control automático. El asunto es el costo, que lo hemos visto anteriormente. El costo de implementar un costo manual es significativamente mayor a un costo automático. No sé, vamos a implementar un costo manual. Bueno, sí, por urgencia vamos a imprimirle el listado de ventas de las máquinas para cruzarlo contra la planilla que le vamos a pagar al CENIAC, el IGTF. Ok, pero tienes que entender que esos controles tienen que estar metidos dentro del sistema, del ERP o de la máquina, lo que tú decides, lo que tú seas, porque el costo es muy alto. ¿Está bien? Fíjate que desde el punto de vista de negocio y de los modelos de negocio, me estoy mudando, mi mente se está mudando. Mariela, no me recuerdo cómo se llama esa avenida allá en Maturín. Yo simplemente le coloqué el nombre de la avenida de las clínicas, donde están todas las clínicas privadas. Y fíjate, no me recuerdo, yo me quedaba mucho en un hotel que está por ahí muy cerca. Tampoco se me va a la mente el nombre del hotel, pero fíjate que esos son modelos de negocio. Entonces, cuando tú quieres montar una clínica, un consultorio, no te vas a ir sumamente lejos, te vas a ir en esa zona de influencia donde están todas, de forma tal de que tú no vas a ir a competir con una de esas clínicas enormes, sino simplemente a nivel de tu consultorio, a nivel de estratégico. Pero entras a pelear por precio. ¿Ves? Pero por eso es el entendimiento del modelo de negocio. Si tú te pones en la misma avenida, tú vas a competir por precio. En cambio, si te pones en otro sitio distante, en donde hay una población que también tiene para pagarte, tú dices, no, yo voy a cobrar más. Claro. Que era lo que sucedió donde yo vivo ahorita. Donde yo vivo ahorita es una zona alejada. Y acá teníamos una clínica. Pero no pudieron mantenerla porque la gente decía, bueno, yo prefiero bajar hasta la Urbina para hacer un examen de laboratorio a tener que pagar el más costoso acá arriba. Entonces, el modelo de negocio tú tienes que entender dónde lo estás instalando, cómo lo estás instalando, y para eso es esto, es gestión de riesgo. ¿Ok? Bien, fíjense. Y por último, la última lámina que tenemos, y con esto cerramos el ciclo de el programa gerencial que habíamos arrancado de lo que son los riesgos de facturación en moneda extranjera. Habíamos dicho en una de las primeras, hablábamos de los auxiliares contables. Me recuerdo que decíamos que si usted factura en dólares y en bolívares, podía tener un auxiliar contable. Y le decía a la persona, fácilmente tú puedes tener las dos. Y lo tengo en dólares y en bolívares, fecha de factura, porque el diseño del control lo tienes tú, le decía en ese momento. Entonces, fíjate
Fíjense hasta dónde llega, como le decía, desde la estrategia, que es el nivel más alto de la organización, hasta el nivel más bajo, cómo se ensarta. En que el auxiliar contable, que es un instrumento muy básico, el nivel más rudimentario que se puede establecer, allí va a prevalecer la imaginación, la experiencia, la experticia, o sea, el que sabe lo que está haciendo, y el olfato. Entonces, un contador que tiene un tema de facturación en divisa, se va a sentar con una persona de sistema y le va a decir, tú me puedes sacar un auxiliar que haga un cuadrito, yo necesito que tenga esto y tenga esta columna y me sume esto y me la divide a partir de bolívares, dólares, y si fue en efectivo, si está por cobrar. Ese es el objetivo. La persona tiene que conocer su proceso, ponerse de acuerdo con la persona, por ejemplo, en este caso, un sistema, diseñar su auxiliar contable, y ese nivel más básico, en ese nivel más básico es donde se va a mitigar el riesgo. ¿Sí me siguen? O sea, la lógica acá es un nivel tan difícil como estrategia, modelo, etcétera, llegamos al nivel más básico. Volvemos otra vez. ¿Cómo mitigo yo los riesgos de facturación? Piense que ahorita sigue el problema de la confusión entre el momento de facturación y de cobro. Auxiliar contable. Mucha gente en Twitter dice, bueno, pero ¿cómo se va a saber cuánto si la persona pagó una parte en bolívares y una parte en dólares? Auxiliar contable. ¿Cómo sé yo si se facturó o está pendiente de facturar? Auxiliar contable. ¿Sí me siguen? Entonces, todos esos riesgos se pueden establecer. Ajá, adelante, Mariela. No, sí, le estoy siguiendo, de verdad. Es Le estoy Emily. siguiendo. Es Emily la que levantó la mano. Adelante, Emily. Profe, es que por lo menos, o sea, lo que yo he analizado en Farmatodo, ahí obligado se sabe cómo pagó la persona, si una parte en débito, si una parte en efectivo, en dólares, en bolívares, porque ese sistema, cada vez que uno factura, el cajero factura, coloca los métodos de pago, los medios de pago. Y nadie sale de Farmatodo sin que esté un producto registrado en la factura, por ejemplo. Como en un minimarket, una vez uno entra y compra algo, o sea, cuando lo atienden como una choza. Pero esas grandes empresas no. Entonces, Ajá. por supuesto, ellos sí van a tener que declarar todo. Así es, así es. Entonces, fíjense como yo hice el comentario y quedó grabado, porque me parece que en verdad ese punto de venta, lo que se llama el PDB de Farmatodo, es extraordinario, que a partir de allí hace los descuentos de inventario, hasta solicita que le repongan inventario, hasta se puede hacer pago por pago móvil. Okay, o sea, el punto de venta es un elemento importantísimo. Entonces, el auxiliar con el nivel, desde el nivel más alto hasta el nivel de más bajo de la implementación de una actividad de control, es gestión de riesgo. O sea, esa capacidad de coordinar los distintos niveles administrativos, estrategia, modelo, etcétera, 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 los riesgos de facturación, bueno, un control auxiliar contable. Eso es un control. Ahora, el diseño va a variar dependiendo de cómo usted, qué es lo que usted vende, si es de crédito, contado, etcétera. Pero el elemento, que es el elemento diferenciador, es, si usted está en una organización, usted debe decir, mira, yo creo que podemos diseñar esto así, el sistema me permite hacer esto, otro, Ahí es donde está la clave. Muchísimas gracias por su atención, la verdad fue un gusto y un placer este programa gerencial que me ha permitido compartir con ustedes esta oportunidad. Ya saben mis redes, y se las voy a poner de nuevo porque déjame un segundo, déjame dejar de compartir. Adelante, vamos a dejar de que todos, si es posible, enciendan cámara para cerrar el curso. Déjame dejar de compartir acá, José. Esa fotico no las pasa, ¿verdad, profesor? ¿Perdón? Ajá, mira, la paso por el grupo. Sí, aquí estoy viendo a Mariela. Fernando, enciende cámara. Emily, enciende cámara, porque ya con esto estamos finalizando
programa gerencial. Y bueno, nuestro objetivo era que ustedes pudieran asumir toda una cantidad de, ahí está Emily, una cantidad de conocimiento. Lástima que hoy no nos acompaña. Aquí está Fran, bien pendiente. Lástima que Fran, sí señor, tiene dificultades de micrófono. Fran, ya sabe que para los próximos estamos diseñando unos talleres, ya, por supuesto, los talleres son mucho más prácticos. Por allí tenemos también otro tema. Lo que pasa es que los tiempos, estamos tratando de ver los tiempos y ver cómo lo hacemos. Verá que este horario es complejo, es muy difícil. Y estamos viendo a ver si más bien lo ajustamos en la mañana. Trabajamos 2 días de la semana con media mañana, de 8 a 12, algo por allí, de manera tal de que pueda también uno tener el resto de su fin de semana del sábado bastante tranquila. Pero les agradezco enormemente el que estén con nosotros, que hayan participado activamente. Vamos a dejarle saludo y ojalá que se mejore pronto a Emma. Rafael, que no se nos pudo conectar hoy, de Yalín, que estaba bien pendiente, porque ellos están escribiendo por acá por el grupo, y el grupo va a quedar abierto todavía unos días para que intercambiemos conocimiento y experiencia. Recuerden que tienen ustedes un compromiso de enviarme sus ensayos, sus casos prácticos. Tengo hasta el miércoles para procesarlo y entregar las notas a la empresa, a Trache, y hagan el mejor de los esfuerzos para que puedan terminar bien su programa gerencial, que ese es un documento bien importante y avalado por una de las principales universidades, si no es la principal universidad del país. Sigue siendo la Universidad Central. Lo que hicimos cursos, lo que somos egresados de alguna parte de ahí, sabemos de la relevancia, y tanto el documento es importante, el papel, más los conocimientos que ustedes adquirieron. Así que 1.000.000 de gracias. Mariela, por ahí te envié el contacto para que sigas adelante, y ustedes tienen nuestros números telefónicos, nuestros contactos. Simplemente estamos completamente a la orden para que lo podamos apoyar en lo que requiera. Fernando, no te olvides hacerme la actividad el día lunes, Fernando. No me dejes morir. A ver si me consigue el tanque de gasolina. Vale, que pasen una feliz noche. Te dejo para que te despidas. Está bien, profe, está bien. Bueno, repito, muchísimas gracias, la verdad, por su participación. Créame que yo creo firmemente que las personas que buscamos mejorar, mejoramos. Las personas que queremos demostrar nuestra capacidad, lo demostramos. O sea, uno no va a llegar a un sitio si no quiere llegar a ese sitio. Entonces yo creo que Frank, Fernando, Emily, Mariela, Alexaida han hecho un esfuerzo. La verdad, no, yo estoy seguro de que eso no queda en mano. Y bueno, de mi parte estoy a las órdenes, tienen mis redes para lo que quieran. Un placer. Dale, feliz noche, que descansen todos. Estamos en contacto. Feliz noche, Buenas gracias. noches, profesores. Gracias por